el otro elemento fundamental, además de perder el miedo, es comprometernos con la verdad. Porque la verdad es dura, golpea, pero es la que te desafía. Y cuando vos aceptás dónde estás parado, cuando vos aceptás cuáles son tus problemas y avanzás a resolverlos, es cuando creces. Si vos los negás a tus problemas, si los querés ocultar, es solamente acumular una bomba de tiempo que tarde o temprano no te vas a poder escapar. Queremos superar rápidamente esta situación de violencia que se generó el día viernes. La policía actuó cuando surgieron las situaciones de violencia, cuando empezaron a tirar piedras, cuando aparecieron con los palos, siguiendo una premisa que decimos siempre: no vamos a permitir la violencia en la Argentina y en la ciudad de Buenos Aires. Fue un pequeño grupo. Nosotros vamos a solicitar que la Gendarmería Nacional sea apartada del control del comicio y vamos a pedir que sea reemplazado por personal de las Fuerzas Armadas, que tradicionalmente eran las que custodiaban el comicio, es decir, incluso desde la propia ley Sáenz Peña en adelante, el famoso padrón militar, etcétera, implicaba que eran las Fuerzas Armadas las que controlaban el comicio y no las fuerzas de seguridad. No, a nosotros, a nuestro espacio, no nos conformó el resultado, eso está claro. No lo hablo solo a título personal, lo hablo en nombre de los partidos y los independientes que ven el espacio, del radicalismo, de la ciudad de Buenos Aires, del socialismo de Roy Cortina acá, de los independientes que se sumaron. Cuando lo analizamos, cuando lo vemos, claramente no nos conforma. En ningún momento nosotros pedimos el cambio o que se lo sacara del... Es decir, fue una decisión del colegio esta. Esta fue una decisión del colegio porque no nos buscaba ninguna solución. Nosotros habíamos solicitado que al nene se lo pusiera en un aula reducida donde se lo pudiera contener. Establecer lo que merece o lo que no merece Argentina hoy es distraerse en situaciones que por ahí no van a ayudar mucho. Hoy tenemos que convivir con esta realidad, ser un equipo que tenga claro qué partido le va a tocar jugar. Y el partido, en teoría, es fácil, pero los partidos hay que jugarlos. Digo esto por el choque con Venezuela mañana, a propósito de Sampaoli y el cierre de este fantástico compacto. Complicado, Paulino, ¿eh? Bienvenida, buenas noches. ¿Cómo estás, Paulino? En repechaje la Argentina y ojalá que nos vaya bien, por Dios. Sí, mañana 20:30. Mañana, igual a las 21 estamos acá, nosotros en vivo. Con lo cual, tienen el salvoconducto. Si las cosas no van muy bien en el Monumental, se vienen para acá, qué sé yo. Sí, sí. Bueno, está... demasiado bien también vengan acá. Sí, claro, ¿cómo anda Cancelare? ¿Cómo estamos, Lourdes? ¿Cómo Hola, está, Nacho. Bueno, está Del Potro batallando en el quinto set y está 3 iguales. Viene de levantar un 2-0 abajo. Todo esto en el US Open. Es la gran expectativa deportiva a esta hora de la noche, vale la pena decirlo. Octavos de final. Antes de entrar en los temas más medulares, ¿no? Más allá de lo que aparecía en el compacto, hay 3 cosas que a mí me impactaron hoy. Una es el informe que ha dado a conocer en el día sobre el Día Mundial de Salud Sexual, Amnistía Internacional, respecto al embarazo juvenil en la Argentina. 1 de cada 6 mujeres tienen un hijo antes de los 19 años. 1 de cada 6 mujeres. 69% de esos embarazos, 7 de cada 10, no fueron planificados. No fueron planificados, no fueron buscados. 65,5% de esos embarazos, o en esos embarazos, la mujer no utilizó, tampoco el hombre, ningún método anticonceptivo. Creo que hay un cierto relajamiento en la cuestión. Me da la impresión que habrá que activar todos los mecanismos, es descriptivo, pero este es un informe de los valiosos en el día de hoy. Lo otro es, hoy hubo 7 colegios donde hubo amenazas de bomba en la ciudad de Rosario. 7, casi en simultáneo. Más de 1000 chicos tuvieron que ser evacuados. Hay una investigación judicial, hubo más de 130 amenazas de bomba en lo que va del año. Insisto, en una sola ciudad, la de Rosario. Me parece también descriptivo de cierto clima en el cual estamos transitando en la Argentina y efectivamente ojalá nos podamos salir rápido, muy rápido. Justamente hablando de esto, la crisis social en cuanto a la reunión frustrada del viernes con las organizaciones sociales por parte de la ministra Stanley ha decantado en que hoy, en la reunión de los referentes más importantes de ese colectivo de organizaciones sociales que pugnó por la ley de emergencia social y que ahora quiere una ley de emergencia alimentaria que hasta aquí no tiene cobijo y consenso en el Congreso, ha decidido posponer los eventuales cortes de rutas, tomas de super y hipermercados, etcétera,
hasta el día jueves. Le ha dado tiempo al gobierno para negociar. ¿Entendés que hay un salvoconducto allí, Nacho? ¿Que podría haber alguna comunicación? ¿O cuando Stanley dice que algunos sectores que están jugando con la pobreza está dinamitando los puentes? Sí, el asunto es clave porque las organizaciones piden 100.000 planes más y eso el gobierno no lo va a dar. No va a dar ni 100.000 ni 50.000. Ahora, ¿el gobierno qué es lo que no quiere? ¿Que las organizaciones gerencien esos planes? ¿Quiere un mecanismo directo con tarjeta magnética para individualizar a quién le está dando el apoyo? El gobierno quiere no discutir más planes, quiere discutir proyectos de mejora en los barrios, proyectos de las cooperativas, pero no más planes sociales, no más planes de los que ya dio. No lo van a ampliar más. Si las organizaciones se plantan en eso, va a terminar mal. O sea, ¿vos crees que hay ruido y que el jueves hay decisión de ir a la calle? Bueno, el gobierno no va a ceder los planes. El segundo aspecto es, mañana hay una reunión en la CGT Cancelare, hoy hubo un encuentro en el gremio de UPCN, hacia allí fue Jorge Triaca, hacia allí fueron convocados varios de los dirigentes denominados gordos, porque son los que tienen la mayor cantidad de afiliados, los, en todo caso, más negociadores, los que le intentan poner un límite al apetito de Moyano de ir rápidamente un paro antes de la elección del 22 de octubre, decisión que va a tener que tomar el confederal del 25 de septiembre. La noticia es que aparentemente limaron asperezas y que van a bloquear el paro. ¿Vos qué sabés? La reunión de hoy fue, si se quiere, muy amigable. Hubo acuerdo, paz total, es lo que dicen dentro de la CGT. Mañana va a haber una reunión entre los principales dirigentes orgánicos de la Confederación General del Trabajo y la próxima semana, antes del 25, va a haber una cumbre entre Hugo Moyano, Luis Barrionuevo y Antonio Caló. O sea, el viejo triunvirato, de hecho, de la CGT. Los que conducen la CGT se van a juntar y van a ratificar este acuerdo que hoy se consiguió en UPCN con el ministro Triaca. ¿Esto implica que el gobierno no avanzará sobre algunos caciques sindicales a los cuales le había apuntado? Lo que hoy se dijo es simplemente que hay paz social, coincidencia en todo. Así se está diciendo. Y si Pablo Moyano insiste con su postura, va a quedar absolutamente solo. Ahora, es Pablo Moyano, es Sergio Palazzo, es aquellos que volvieron a la CGT con el apetito de englobar un colectivo más amplio y poder hacer una demostración de fuerza mayor. No puedo decir lo que me dijeron dos fuentes de esta reunión que va a haber la semana que viene, porque sería poco periodístico, pero sí muy, pero muy gráfico. Bueno, de vez en cuando cancelar decilo, me alegro que te contengas, es un paso adelante. Bueno, en un ratito nos vamos a meter de lleno en lo que ha pasado en los mercados. Hoy con el feriado de los Estados Unidos pasó poca cosa, pero el dólar se corrigió un poquito, fue hasta 17,60. Bajó el blue a 18,10, la brecha se acortó un poquito, pero aquí está Miguel Kigel para hablar no solo de lo que está pasando con el tipo de cambio, la competitividad famosa de la Argentina, sino para hablar sobre dónde está la economía y el proyecto de presupuesto que en parte se filtró hoy a la prensa, que va a entrar antes del 15 de septiembre al Congreso, como la ley lo establece, y donde el gobierno planifica, Dujovne, Macri, una inflación en torno al 10% para el año próximo, mientras que el mercado en las expectativas de inflación del Banco Central habla de un 15% y prevé que la economía esté creciendo por arriba del 3%. En un día en el cual, a propósito de esta cuestión, fue la gente de distintas fundaciones los que salieron a advertir que la economía va a crecer menos del 3% en el transcurso de este año. En particular, Daniel Artana, desde Fiel, dijo o habló de un 2,7 con un 21% de inflación punta a punta para este 2017 que estamos dejando atrás. ¿Qué me contás, Paulino, de este chico que fue apartado del colegio, en realidad de San Antonio de Padua, de Merlo, por padecer síndrome de Asperger? Yo creo que es una polémica interesante y yo creo que es un tema muy ríspido. Primero porque no soy un profesional y la verdad que uno debería escuchar un poco más. Hace 3 años que el chico está en el colegio. Sí. Aparentemente tenía brotes, aparentemente generaba violencia para con otros. No es una sensación, no es una situación fácil, recontra delicado. No me animo a aventurar ningún comentario. Estamos viendo los chats de las madres que había un grupo bastante polémico, que festejaban que el chico había sido apartado. Lo que pasa es que también hay mucha hipocresía. Yo te quiero ver como mamá si estás enviando a tu hijo a un colegio y hay alguien que agrede a tu hijo eventualmente. Sí.
no sé si te pones en el rostro del papá del chico con el síndrome de Asperger. También es cierto que falta concientización y conocer. Y desconozco los motivos por los cuales también fue apartado, si era la inconducta solamente o si era un problema de aprendizaje que hacía que tuviera desbalance con el resto. En fin, me parece un tema muy polémico. Bueno, otro de los capítulos fue Mauricio Macri, Nacho, porque estuvo en Corrientes, en Estero de Liberá, y allí Macri dio una señal concreta de respaldo a Colombia en una elección donde Cambiemos no juega poca cosa, juega la administración de una provincia en manos de un candidato poco conocido como Gustavo Valdés, que va a tener que enfrentar a una pareja mucho más conocida como Camao Espino y Anito Artaza, que estuvieron con nosotros sin ir más lejos el lunes pasado, intentando poner al peronismo en el gobierno de Corrientes, cosa inédita, digamos. Sí, es una devolución de gentileza de Macri. Colombia hizo mucho por Macri durante estos 19 meses, no tanto desde lo electoral, sino de lo político, ¿no? Hizo muchísimo en ese aspecto y le está pagando el presidente de esa manera. Ahora, lo que no se dijo es el silencio de Mauricio Macri respecto al caso Maldonado, Paulino. Hoy corrió el rumor muy fuerte que iba a hablar del tema en el Centro Cultural Kirchner. Finalmente no habló, dejó en manos de Finocchiaro que se refiriera al tema. Finocchiaro fue muy duro con los docentes que llevaron el tema Maldonado a las aulas. Dijo que no se podía adoctrinar a los chicos y los tildó a los buenos docentes, diferenció los buenos docentes de los malos docentes que en este caso han adoctrinado en las aulas. Claro, porque hoy entregaron los premios maestros argentinos, claro, y así se condecoró a los mejores, etcétera. Estas son las imágenes, fue en el Centro Cultural Kirchner. Llamativo silencio de Macri en medio de lo que es, por supuesto, el principal capítulo, más allá de lo que hemos contado, que tiene que ver con la desaparición de Santiago Maldonado. Hoy, particularmente, varias novedades. Chubut se ha convertido en querellante, o ha pedido serlo. Pidió ser querellante en la causa. El gobierno de Chubut en el día de hoy, luego que se conociera también, porque hoy recordemos que terminó el secreto de sumario en la causa y el juzgado de Esquel envió un comunicado, sobre todo para la prensa, para contar que hubo un informe del Servicio de Huellas Digitales Genéticas de la Universidad de Buenos Aires que aseguran que el perfil genético encontrado en los estudios que le hicieron a este postero de Benetton, que había dicho que él había herido a una persona, no coinciden con los restos genéticos que se le tomó del ADN a los padres de Santiago Maldonado. O sea, se desvirtúa una hipótesis que en realidad nunca tuvo mucha fuerza, porque todo lo sucedido con este puestero fue el 21 de julio y a Santiago Maldonado se lo vio el 1 de agosto. Lo que el gobierno sostenía, una parte del gobierno... Era una de las hipótesis que se barajaban. Podría haber sido herido en esa fecha y que fruto de esa herida, que nadie constató ni nadie corroboró, ni siquiera los que estuvieron con Santiago Maldonado en esos 10 días hasta el 1 de agosto, podría haber llevado a que Santiago haya perdido la vida. Bueno, nada de eso es así, no, el ADN ha sido contundente, nada tiene que ver con ese episodio. No, igualmente lo que comentan en este comunicado del juzgado de Esquel es que se siguen cotejando restos en los vehículos de Gendarmería que sí participaron de aquella movilización que hubo el 1 de agosto en la ruta. Con lo cual, efectivamente, allí podemos detectar, o podría detectarse, si Gendarmería tiene algo que ver, y si la sangre de Maldonado está en alguno de los vehículos, por lo cual fue efectivamente detenido, cosa que Gendarmería niega. Sí, lo que pasa es que el juez Otranto, Guido Otranto, demoró muchísimo en dar esas órdenes de allanamiento. Los vehículos fueron lavados, Paulino, con lo cual, de ninguna manera una prueba levantada de un vehículo lavado puede acercar a la verdad. Guido Otranto va a tener que en algún momento dar explicaciones de por qué demoró tanto en esa orden de allanamiento. Hay un sector del gobierno que ya lo comienza a criticar. Viste que al principio el gobierno trató de mantenerse al margen de esa situación, eran más sectores de la oposición que cuestionaban la inacción de Guido Otranto. Finalmente el gobierno ahora empieza a mirar al juez. Ahora, Olga Rabano dijo se tiene que saber la verdad, involucre a quien involucre. Efectivamente, una organización de derechos humanos, Organización Naturaleza de Derechos, ha pedido o va a pedir los abogados que finalmente se aparten la fiscal subrogante, Silvina Ávila, y también al propio juez, Guido Otranto, y es una asociación vinculada al kirchnerismo. Pero el gobierno también está pensando que efectivamente la investigación no ha sido buena. O sea, que parecería haber una coincidencia bastante evidente en cuanto a que a un mes, más de un mes, de la desaparición de Santiago Maldonado, las cosas no se hicieron bien. No se cuidó la escena en donde desapareció, claro, no se siguió
no se encapsularon las comunicaciones de los celulares, no se rastrearon 3 celulares porque hasta hace 5 días solo se sabía de la existencia de uno. Nunca fue a Chile, eso dijeron los carabineros, no hay ningún rastro al respecto, que era otra de las hipótesis. Y hoy en este discurrir de cuestiones también apareció el kirchnerismo montándose en esta estructura y en lo que ellos consideran que es la responsabilidad de Gendarmería que Santiago Maldonado no esté hoy entre nosotros, por lo menos hasta aquí, a pedir que no sean más los gendarmes los que custodien el comicio, como ustedes escuchaban, al propio Leopoldo Moro, flanqueado por el aún presidente del Partido Justicialista, aunque integra la lista de Unidad Ciudadana, el exintendente de La Matanza, Fernando Espinosa. Sí, el gobierno comenzó a cambiar el discurso a partir de poner el acento en la gendarmería, Paulino. No directamente, pero sí diciendo, bueno, si en los próximos días aparecen pruebas que vayan contra la gendarmería, nosotros siempre estuvimos de acuerdo con separarlos, nosotros no los defendíamos. El gobierno me parece que sintió el impacto de haber quedado de alguna manera vinculado a una defensa de gendarmería, que fue lo que hizo Patricia Bullrich cuando fue al Congreso, que dijo no voy a entregar a ningún gendarme, ¿te acordás? Sí, claro. Que dijo eso de alguna manera y explicó por qué. Porque necesito a la gendarmería para los cambios que estamos haciendo. De alguna manera vinculó la gestión diaria con un caso puntual que puede ser que algún gendarme, Paulino, y esta hipótesis en el gobierno al principio la negaban, puede ser que a algún gendarme se le haya ido la mano. Bueno, eso es lo que dice el Turco Asís. Ya no lo desmienten más. Lo blanqueó, lo cual me parece de mal gusto por la familia, digamos. Estamos hablando con una liviandad. Sí, exacto. Perdóname, Paulino. Con el mayor de los respetos, digo, ¿no? A ver, yo no me voy a poner en defensor de los gendarmes, pero uno conoce a los gendarmes y no tienen un esquema de trabajo y una formación como lo puede llegar a tener un policía, como lo tiene un militar. Puede decir que es una fuerza más profesional. Son otra clase de gente los integrantes de Gendarmería también. Son de pueblos del interior, tienen... La policía está plagado de gente del interior también. Voy a poner un término, sí, pero hay una bajada de línea muy fuerte en la policía o en los militares. Son gente que no podrían bancarse la presión que están teniendo ahora para todos tener un pacto de silencio. No es esa gente. Todos los que conocen Gendarmería. Es un tema que hay que analizar también cada vez que se dice, no, puede ser 1 o 2, 3. Es lo que yo creo, viendo además cómo vienen en el conurbano. En el conurbano, cuando vienen los gendarmes, son pasibles de cualquier tipo de delitos, porque son, si se quiere, ingenuos a la hora de caminar. Digamos que no están preparados para hacer tareas de seguridad, digámoslo así mejor, ¿no? Sí, claro. Y además hay otra cosa, digamos. En la Argentina, Gendarmería fue una fuerza que cobijó la desaparición de personas. O sea, es una fuerza que todo bien, pero digamos, el pasado la condena en ese contexto, aunque nada tenga que ver. Todas las fuerzas condenan. Por eso, sí, claro. Lo cual no tiene nada que ver con la actual Gendarmería. Pero quiero decir, esta lógica de decir, no, mire, no se podría tratar de un encubrimiento de 40, 50, 60 gendarmes que participaron, es difícil, pero podría pasar. Podría pasar. Y ya hay irregularidades, Paulino, con la Gendarmería. La Gendarmería primero le dijo a Bullrich que no habían ingresado al predio con un camión. Después se quedó claro que la Gendarmería había llegado hasta la orilla del río. El comandante del otro día salió diciendo que habían llegado hasta la orilla y que decidieron no cruzar, pero que todo muy confuso. Hubo contradicciones en la Gendarmería. Bueno, antes de meterme de lleno en el diálogo con Paula Bertol, que ya está aquí con nosotros, secretaria de Asuntos Parlamentarios, con la que vamos a empezar esta noche, quiero contarles que Del Potro ganó, finalmente lo dio vuelta. ¿Ganó Del Potro o no? Sí. 6-4, muy bien. No sé cuánto, pero escuché que dijeron ganó Delpo, que eran títulos. Bueno, contame cómo está la noche en Buenos Aires. Mientras tanto, vamos a abrir la ventana de nuestro querido programa y vemos al obelisco que tiene 80 añitos de vida, 13 grados 5 décimas la temperatura actual. Para lo que resta de la jornada, Paulino, vientos moderados a leves del sudeste, y para mañana martes por la mañana neblinas matinales, por la tarde-noche cielo parcialmente nublado, una mínima de 6, una máxima de 17. Aparentemente vuelve la lluvia recién el jueves, así que relajarnos un poco. Coincide con Felipe Solá. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Hola. Buenas noches, gracias Buenas por este noches, ratito, Paula. gracias por invitarme. ¿Coincide con Felipe Solá que Bullrich es una funcionaria impresentable que se disfraza de uniformes? Bueno, una vez más no coincido en nada con Felipe Solá prácticamente. Realmente, Paulino, escuchaba el editorial, me gustaría
Decir que yo acompañé a la ministra Bullrich como secretaria de Relaciones Parlamentarias al Senado, también la acompañé el viernes pasado, que atendió a la Comisión de Derechos Humanos, a Victoria Donda y otros miembros de la comisión en el ministerio, porque, bueno, justamente nosotros somos auxiliares de la justicia y no tenemos nada que ocultar. Motivo por el cual, en todo momento, cuando fue convocada, la ministra fue, como tiene que ser. Digo porque no en muchas épocas, en otras épocas no sabíamos ni el apellido ni el nombre de la ministra de Seguridad. En este caso, por el contrario, la ministra lo primero que ha hecho fue correr a la gendarmería lo hizo el juez también, de la investigación. Está absolutamente apartada de todo lo que se hace en el expediente. Los que colaboran en la investigación es la Policía Federal, la Prefectura, otras fuerzas. Pero además yo creo que la ministra es una mujer con una enorme valentía. Permitime decir que tiene, igual que nuestra gobernadora, unos ovarios tremendos, porque pelea contra el narcotráfico, porque da una pelea permanente, por ejemplo, el otro día rescatando a 48 personas de trata de personas en un campo muy cerca de la provincia. Porque... Está bien, pero ¿usted ve que hay un intento por correr a Patricia Bullrich? No, en absoluto. Es más, quiero decir algo. El jefe de gabinete, que está absolutamente cerca del presidente, es el número 2 como funcionario de este país, estuvo el miércoles en la Cámara de Diputados y cuando empezó su discurso ante las preguntas sobre el caso Maldonado, lo primero que dijo es que todos tenemos interés de que Santiago aparezca con vida. ¿Y eso lo va a reiterar en el Senado este miércoles? Pero no tengan la menor duda de que pasado mañana vamos al Senado y esperemos tener buenas noticias, porque la verdad es que, como dijo él, no descartamos ninguna hipótesis. La ministra está haciendo su trabajo, nosotros estamos ayudando en esta investigación desde el primer momento. Quiero contarles también, porque a lo mejor esto no fue muy difundido, que todo el equipo de la ministra de Seguridad estuvo interrogando a todos los gendarmes que estuvieron presentes ese día. No solo lo interrogaron en una oportunidad, sino en 2 oportunidades. Cuando vieron algún tema sospechoso, ejemplo, como por ejemplo si alguien no había contestado en un formulario que les repartían, que no había habido alguna persona que había sido llevada, porque en ese momento hubo algunos detenidos. Cuando no lo contestaron, lo volvieron a interrogar al gendarme, es decir, hubo una minuciosa interrogación gendarme por gendarme. Pero además hasta el juez Otranto, esto lo mostró la ministra en varias ocasiones, dijo en el propio expediente que no había tenido ninguna prueba de la participación de la gendarmería. Así todo, el jefe de gabinete de ministros, Marcos Peña, dijo el miércoles públicamente: vamos a ser muy duros si la justicia descubre que alguna persona de nuestras fuerzas se apartó 1 centímetro de la ley. Así que está clarísimo. Yo no entiendo, a veces me llama la atención que digan que el gobierno no se pronuncia sobre este tema o se queda callado. Macri no habló en público. Bueno, a ver, nosotros somos un equipo y claramente cuando el jefe de ministros... No es llamativo en lo absoluto. Yo lo que creo es que... Era llamativo cuando Cristina nos expresaba sobre la tragedia de Once. Era llamativo cuando no hablaba sobre economía. Era llamativo cuando el poder que se fue no hablaba sobre los temas delicados, la seguridad. Es llamativo que Macri no haga alusión a Santiago ¿Sabes Maldonado? por qué no es llamativo en nuestro caso? Porque cuando el presidente Macri asumió, dijo: creo en la división de poderes, la justicia tiene que hacer su trabajo y jamás voy a llamar a un juez para decirle lo que tiene que hacer. Esto está en manos de la justicia. Ahora, hablando de esto está en manos de la justicia, Leopoldo Moró se presentó en la Justicia Federal y hizo un testimonio que después fue una extracción que hizo el fiscal Dayano y se la pasó. Hoy la tiene Stornelli y tiene que investigar. Y en ese testimonio él dijo que había un acuerdo de Patricia Bullrich para encubrir a Gendarmería si Gendarmería sacaba las conclusiones de que a Nisman lo habían asesinado. Bueno, falso que la ministra Bullrich haya tenido un acuerdo espurio. Lo que quiero aclarar, y está bueno que me lo preguntes, es que la fuerza en la cual representa Moró, raramente, no participó del momento en que se selló el software de la elección. Estaban todos los fiscales informáticos el día que eso pasó, ellos no estuvieron allí, pero además aclararle que las fuerzas que custodian las urnas no es solo la Gendarmería, es la Prefectura, es el Ejército, son las Fuerzas Armadas, es mucho más que la Gendarmería. Pero Unidad Ciudadana pidió apartar a los gendarmes. ¿Eso es viable? Me parece que Unidad Ciudadana debería limitarse a si hubo alguna denuncia en el acto electoral y no hubo ninguna denuncia contra la Gendarmería, con lo cual me parece realmente inviable. Nacho.
Sí, le quería consultar, Bertol, si usted cree que el gobierno reaccionó tarde una nueva vez con respecto al caso Maldonado. En los primeros días yo recuerdo que caminando los pasillos de la Casa Rosada recibía la respuesta de, bueno, no, ese es un tema de la justicia. Ahora decididamente el gobierno se metió de lleno en el tema. Hoy acaba de anunciar la ministra Bullrich que van a aumentar la recompensa para quien pueda aportar algún dato por Santiago Maldonado, y asimismo anunció que van a aumentar los rastrillajes en la zona. ¿No tardaron en reaccionar? Yo la veo absolutamente comprometida la ministra en auxiliar la investigación de la justicia. Creo que ella realmente se lo toma como algo que realmente la preocupa. Sé de sus permanentes contactos y las intenciones de estar cerca de la familia de Santiago Maldonado. Este es un tema realmente delicado, nos toca a todos muchísimo. Sabemos que los amigos de Santiago, los parientes, la familia están a puro dolor, digamos, la desaparición de un ser querido, digo, uno no se quiere ni imaginar que le pueda pasar, por supuesto. Pero no tardó en reaccionar el gobierno, no entiendo lo que usted dice, pero no tardó en... Desde que informó la ministra, que fue instantánea la visita al Senado, y contó paso a paso, es más, tuvo la intención de mostrar las fotos y los videos, que incluso reconoció que no estaba todo filmado y que ahora habían cambiado el protocolo diciendo que siempre tienen que filmar todos los operativos. O sea, a partir de ahora Gendarmería debe filmar todo. Absolutamente todo, porque no lo solían grabar, y lo que sí les quería decir también con respecto al lavado de las camionetas, que fue algo que se le preguntó mucho a la ministra dijo que como buena, digamos, fuerza que tiene sus protocolos, tiene una rutina donde se lavan las camionetas y que efectivamente se habían lavado, pero por el protocolo que siguen día a día con respecto a sus vehículos. El asunto es el juez que demoró. Bueno, en ese caso es el juez, claro, efectivamente no le podemos endilgar a la ministra que la justicia igual una buena prueba de luminol, más allá de que se hayan lavado, puede llegar a demostrar si hubo rastros de sangre. Bueno, ojalá, digamos, algo que saquen con ácido, pero una buena prueba de luminol te lo demuestra. Pero no de ADN. Perdón, como el caso Nisman, ¿no es cierto? Sí. Que se hizo una prueba de luminol. Usted va a acompañar, como siempre, en los informes al jefe de gabinete, en este caso al Senado, el miércoles. Así es. Naturalmente, Santiago Maldonado va a ser un tema. El otro tema es, en algún momento... Pero déjame decirte algo. No solo es un tema, a ver, los jefes de gabinete históricamente no permitían que se les preguntara, y muchos acá tienen experiencia en eso, sobre la coyuntura. Es decir, solo podían responder 2 o 3 temas, qué sé yo, Alberto Fernández, Capitanich, 2 o 3 temas que se pactaban entre los legisladores un día antes. Y bueno, hoy hablamos de economía. ¿Y ahora qué? Ahora hablamos de todo, digamos. No solo tiene? contestamos, en este caso, 700 y pico de preguntas, nos llegan 800, es el número 14. 14 veces presentamos los informes llegaron a ser 1800 preguntas, pero además ese día, desde que está Marcos Peña como jefe de gabinete, preguntan todo, y si algo pasa media hora antes de que el jefe de gabinete llegue, también se lo preguntan y no tenemos ningún inconveniente en contestar. Está bien, en ese contexto en algún momento antes de la PASO, se dijo el gobierno va a evitar hablar de economía. Hay humor social, la economía no arranca, no decanta, el conurbano está mal. El tema del empleo, más allá de la discusión numérica, es un problema porque la creación de empleo no es lo que el gobierno aspiraba. El propio gobierno ha reconocido que hubo un cierto letargo, más allá de que la estadística marca que hace 9 o 10 meses el empleo crece. ¿Ahora sí hablan de economía? Siempre hablamos de economía, porque reitero, cada vez que fuimos al Congreso, como nunca pautamos sobre qué el jefe de gabinete iba a preguntar, yo te invito, digo, en las versiones taquigráficas que duran, digamos, sesiones que duran 8 horas, 6 horas, 7 horas, por supuesto que los más opositores sobre lo que preguntaban era sobre economía, y jamás Marcos Peña dejó de contestar ninguna pregunta. Así que cuando dicen no hablaban de economía, como un jefe de gabinete que va todos los meses al Congreso, que responde sin ninguna diferencia de color ni de tiempo a cualquiera que le pregunta, que son los representantes del pueblo, no entiendo por qué dicen no hablaba de tal o cual tema, porque habla de todos los temas. Lo último, que es la pregunta del millón. Después de la elección, ¿hay reforma laboral? ¿Hay reforma tributaria? Por reforma tributaria sí. Hay, en perspectiva, análisis del sistema previsional que eventualmente puede decantar en una reforma en el 2019, de acá a 2 años. Y también el gobierno podría incluir, insisto, reforma laboral, de lo cual tanto se habla, y eventualmente una reforma política para eliminar las PASO, como ha dicho públicamente Michetti, como ha reconocido parte del oficialismo, etcétera, ¿o no?
Yo creo que después de lo que hemos visto, ese es un tema que se va a conversar, ¿no? Digamos, no tengo duda que de todos los sectores hubo un reclamo sobre la utilidad sí o la utilidad no. Creo que el Parlamento es el lugar indicado para que se hable de eso. También O sea, ¿no lo descarta? No, para nada. ¿A usted le gustaría? A mí me parece que tendríamos que rever ese tema, porque finalmente terminaron siendo una gran encuesta, pero también creo que en algunos lugares permitieron una interna partidaria. De hecho, el poder al cual accedió Cambiemos fue fruto de una interna que le dio volumen a un espacio que tal vez hubiera quedado un poco reducido. Y yo creo que esa interna casualmente fue la que nos convirtió para muchos, en la mirada de muchos, en un verdadero partido político. Lo que yo creo es que hay que ajustar clavijas para que las PASO sean realmente eso, internas partidarias. Perdón, no se le dejar pasar. ¿Dice que Cambiemos es un partido político o es una coalición? Bueno, estamos funcionando como una coalición, pero me parece que... Con mucho de Carrió, mucho de amarillo y poco radicales. No, no creo para nada. Creo realmente creo que el radicalismo tiene un nivel protagónico. Y algo de peronismo, vale la pena. Mucho de peronismo. Paula, lo último. Ahora sí. María Eugenia Vidal, usted dijo es una mujer de ovarios, etcétera. Tiene una gran imagen, es la dirigente, según todas las encuestas, mejor instalada. Algunos no lo descartan incluso como recambio frente a un eventual paso al costado de Macri para la reelección 2019. La pregunta del millón es, ¿esa imagen se condice con la gestión o, como dice un sector de la oposición, cuidado, porque ese tanque electoral en todo caso después tiene que traducirse en un tanque de gestión? Yo creo que 100% María Eugenia es lo que hace, mucho más de lo que dice. Y eso que lo que dice, lo dice muy bien. Y lo vamos a ver en las urnas. Gracias por este ratito. Sé que tiene una cena con su hijo, son momentos que no hay que perder. Así que vaya nomás. Gracias. Muy gentil. Bueno, en un ratito está Miguel Kigel ya aquí con nosotros tras la pausa. Antes algunas cuestiones. Massa vuelve al ruedo político y va a estar aquí y allá, ¿no es cierto? Efectivamente. Hoy estuvo en Ramallo, hoy estuvo en Zárate, en Varadero. El sábado volvió a estar en Tigre. Un Sergio Massa que hoy está discutiendo también cómo maneja a su Yin y Yang, vamos a decir. ¿Por qué? Porque cuando se presenta Margarita Stolbizer y habla de los temas que habla habitualmente, él considera que le da votos a Cambiemos. Y cuando habla Felipe Solá y dice lo que dice, le da votos a Unidad Ciudadana. Con lo cual, hoy hay un gran intríngulis dentro de cómo llevar adelante una campaña que Massa lo hace casi persona a persona. ¿Vidal estuvo en Ituzaingó hoy o va a estar mañana? Estuvo hoy en Ituzaingó en esas presencias que suele realizar a los lugares que la citan desde el Face o personalmente. Está muy bien. Hoy en la agenda judicial apareció Timerman. ¿Pidió declarar él en la causa? Sí, pidió declarar en forma espontánea. Yo creo que es un poco una estrategia también judicial, más allá que las razones que expuso su abogado, el doctor Alejandro Rúa, fue cuestiones de salud. Y eso está previsto en el Código Procesal, que cuando hay una persona que está imputada puede presentarse a declarar espontáneamente. Hay que ver qué es lo que le dice el juez Bonadío en este sentido, pero igual creo, como te decía, que puede ser una estrategia porque entre mañana y pasado se van a conocer los pedidos de indagatoria que va a hacer el fiscal Policita al juez Claudio Bonadío sobre los imputados que están, algunos de los imputados, yo te había contado un tiempito atrás, de 12 imputados en la causa por la denuncia del fiscal Alberto Nisman por el memo con Irán. O sea, en la denuncia donde Nisman plantea que hay traición a la patria por parte de la expresidente Cristina Fernández de Kirchner, que en principio esa denuncia no tuvo lugar en la justicia. Sí, en realidad la causa contra Cristina es encubrimiento. La causa contra Timerman es traición a la patria. Todavía están por cuerda separada, pero va a terminar confluyendo en una sola causa a futuro. Hoy por hoy están por cuerda separada, pero es lo mismo, básicamente. ¿Y en las causas, en esas dos distintas, tienen un mismo juez o distintos jueces? Es el mismo juez, Claudio Bonadío. ¿Y por qué no las unifica? No entiendo. Todavía no, porque el que está trabajando es el fiscal Policita, y fiscal Policita está trabajando en lo que es encubrimiento del atentado a la AMIA, que es la causa inicial, o sea, por la denuncia de Nisman. Sería pactar con Irán un acuerdo que revierte la tendencia de la política exterior argentina, y sería pactar con aquellos que supuestamente atentaron contra el país en la embajada y en la AMIA. Así es. Y que nunca se ajustaron a derecho y nunca quisieron declarar, nunca se prestaron
a poder ser interrogados. Y ahora también se está, más allá de esto, brevemente, se está dando un conflicto grande porque aparentemente el gobierno lástima que no le pude preguntar a Bertol la opinión del gobierno, porque Cima de Villa, que está a cargo de lo que es la unidad de AMIA, está muy enojado porque dice que quieren desfinanciar la unidad de investigación AMIA, y aparentemente el gobierno dice que en realidad es porque no vio transparencia en este sentido. Sí. Hay un gran conflicto de intereses en ese sentido. Hoy pregunté por ese tema, me dijeron que el gobierno tiene en modernización todos los fierros para proveerle lo que está pidiendo Mario Cima de Villa y que por eso no se lo autorizó. Claro, porque en realidad él pidió un software británico de $2 millones para poder seguir en la investigación. Bueno, a todo esto tenemos que ir a la pausa. Ya viene Miguel Quique, ya nos metemos de lleno en el debate económico. Por supuesto, Paulino. Les cuenta Belén además varias cositas que quedaron en el tintero en este arranque. Un romance terrible, limítrofe. ¿Un romance qué? Un romance limítrofe. ¿Cómo limítrofe? Después le voy a contar. No, bueno, de un país nuestro, limítrofe. Bueno, pausa. Venimos. Dale. Ya venimos. UTEDIC está creciendo. El aumento sostenido de los trabajadores representados es acompañado por crecimiento edilicio. Se firmaron 39 convenios colectivos de trabajo y se crearon centros de capacitación y formación profesional. Centros médicos propios con tecnología de última generación a lo largo del país. Centros vacacionales y beneficios familiares al alcance de los trabajadores. UTEDIC está. UTEDIC, compromiso con los trabajadores. SUTECBA, un sindicato que se ocupa también de la salud de sus afiliados activos y pasivos a través de su obra social OPSBA y nuestro sanatorio Julio Méndez, que atiende en forma mensual 57.000 consultas ambulatorias, 20.000 en guardia externa y 600 cirugías, incorporando nueva tecnología y recursos humanos de primer nivel. Amadeo Yenta, secretario general 2017-2021, Municipales de Capital. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Del 1 al 8 de septiembre llega Red Week a Garbarino. Alerta de precios bajos en productos seleccionados. Disfruta los beneficios y la mejor experiencia de compra en Red Week. Garbarino, pensamos en vos. En Lanús ya instalamos 2.000 luces LED en las principales avenidas del distrito para que vivas más seguro. Informate en www.lanús.gov.ar. Lanús Municipio. Cada día un poco mejor. ¿Sabías que Telecentro te trae el mejor combo con 30 megas de internet Wi-Fi? Vas a tener megas de sobra para navegar, descargar, subir, likear, hashtaguear o viralizar lo que quieras. Y además, telefonía con 2.500 minutos libres para que te canses de hablar. Y como si esto fuera poco, televisión con más de 60 canales HD. ¿Querés más? Con Sudeco convertí todas las teles en Smart con acceso directo para ver Netflix, YouTube y T-Play. Todo por 1.098 pesos finales por mes, con HD gratis por 6 meses y los siguientes 6 al 50% off. No esperes más. Llama ahora al 6380-0000. Telecentro te conecta a todo. ¿Cuándo vas a develar el misterio? ¿Qué? ¿El limítrofe? Ya, te lo tiro rápido. Evo Morales y Silvia Zuller. Ahí está, se ha formado una pareja. Aparentemente. Aparentemente. Mis fuentes, Paulino, me estarían contando que ella está en Bolivia participando de Bailando por un Pero si sueño. no para de hacer papelones, han dicho. Bueno, y yo que sé, al hombre le habrá gustado. No me parece. Vos decís que el presidente... No. Cuando el río suena, agua trae. No siempre. Bueno, también botella, de todo, ¿no? Siempre. Es verdad. ¿Qué tal, Paulino? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Cree en una inflación del 10% para el año que viene o eso es inviable? Bueno, yo creo que es un deseo en este momento. Este año vamos a cerrar con una inflación de más o menos 22%. Creo que es un logro importante. El año que viene yo creo que el consenso está entre 15 y 17. Pocos lo tienen abajo de eso. Nosotros estamos más para la parte alta, cerca del 17%. El 10% es justo el punto medio de la meta que fijó el Banco Central. O sea, el año que viene se fijó como meta entre 8 y 12%. Todo el mundo hablaba de 12, porque saben que es un número, digamos, el más probable que se podría conseguir. 10 suena mucho, pero bueno, es parte del juego político, digamos. Y de expectativas. De generar expectativas, tratar de bajar la inflación más. Ahora, eso no juega en contra. Yo recuerdo Labaña que decía, vamos a crecer el 2, pero sabía que iba a crecer el 5. Qué sé yo, que el superávit iba a ser 1 y era 3. Entonces invertía la ecuación. Entonces le iba mejor que lo que se sostenía, por lo tanto luego no solo tenía más discrecionalidad para el gasto, sino que además invertía la ecuación. Acá el gobierno habló tanto del segundo semestre que después se pinchó el globo rápido, habló de la lluvia de dólares y de inversiones y como no llegaron, entonces parecía que todo fracasaba. No sé si me explico. Sí, perfectamente. El segundo semestre llegó un año tarde, pero llegó. Pasa que más tarde. En cuanto a la inflación, yo te diría, yo creo que dentro de todo no es mala idea, digamos, subestimarla. Es lo mismo que hacía Labaña, digamos. ¿Por qué se subestimaba el crecimiento? Y Labaña también subestimaba la inflación. Porque eso después, digamos, hacía que el gasto se estuviera más contenido. Pues yo tengo una inflación del 10 y un crecimiento del 3, estoy subestimando el aumento del gasto público y eso limita el crecimiento del gasto público, que es lo que quiere el gobierno. No solamente para la nación, sino también para las provincias. Entonces yo creo que es una estrategia, no tanto para generar las expectativas de inflación que van por otro lado, sino para contener el crecimiento del gasto público. Por lo cual le parece razonable, digamos. Como no vea ese número, le parece razonable. Es una estrategia de negociación, yo diría, es bastante inteligente. Hablando de negociación, usted sabe de qué se trata el tema de la deuda, el endeudamiento, tantas cosas. La Argentina está endeudándose a lo pavo, como dicen algunos sectores, y esto nos puede costar carísimo y podemos estar eventualmente en 4, 5, 6 años en una nueva crisis de deuda, ¿o no es para tanto? Por ahora no es un tema tan serio, o sea, uno siempre mira con respeto a la deuda, ¿no es cierto? Porque la deuda nos ha traído problemas en el pasado, no hay que subestimar los problemas. Lo cierto es que hoy Argentina, cuando uno mira la deuda en términos así netos, o sea, cuando uno saca todo lo que está intrasector público, que en realidad uno sabe que no se paga, o sea, los papeles que el gobierno le dio al ANSES o lo que le dio al Banco Central, es deuda, digamos, que constantemente se renegocia y cuando vence un papel se le da otro. Eso no es grave porque eso nunca se va a hacer default. O sea, porque al final cuando vence... ¿Y eso cuánto es del total de la deuda? Y eso yo diría que es bastante, porque la deuda es más o menos 28% del PBI, esos son más o menos unos 120, 130 mil millones de dólares. ¿Deuda externa o deuda pública? Deuda pública ¿total? En pesos y en dólares, sí. ¿Total, incluida esa deuda intrasector público? No, el sector público te lleva el 50% más o menos. Si yo sumo todo, llego a 45, 50. Lo que pasa es que la relevante, ¿cuál es? La relevante es la que tengo que pagar y cumplir todo el tiempo. Y eso es el 28. Ese es el 28. Ahora, eso va a subir, porque Argentina tiene un déficit fiscal y ese déficit fiscal hay que financiarlo y no queremos que se financie con el Banco Central, queremos que se financie como lo financian todos los países, que es emitiendo deuda. ¿Por qué es mejor la deuda que el Banco Central? Porque el Banco Central nos lleva inflación. Entonces, hay un límite, yo creo que el límite que Argentina pueda tolerar, digamos, que el mundo le va a permitir, es un número que va a rondar entre el 35 y 40% del producto. ¿Y eso se cumplimenta en cuánto? ¿En 2 o 3 años? Eso se podría llegar en 3 o 4 años, yo te diría. O sea, coincide con Miguel Bain en cuanto a que hay plafón para 3, 4 años más con déficit, pero después inexorablemente hay que tener o equilibrio fiscal o superávit. Coincido, pero el déficit tiene que ser de que, o sea, hay con déficit, pero el déficit tiene que empezar a caer. El gobierno la tiene clara, yo creo que Duhovne ha sido muy claro en querer bajar lo que se llama el déficit primario, 1 punto por año. Déficit primario es antes del pago de intereses. De deuda, eso. Los intereses de la deuda. Quiere ir reduciéndolo 1 punto por año, ¿para qué? Justamente para garantizar que a lo largo de 3, 4 años estemos en una situación donde la deuda no sea un tema. Que la deuda no sea un tema no quiere decir que Argentina no va a tener que emitir deuda. Hay que emitir deuda para pagar deuda que vence. Pero eso es una cosa. El problema es el aumento de la deuda pública. Si yo tengo que emitir un bono para pagar otro bono, bueno, eso es lo que hace todos los países del mundo.
El problema es cuando uno emite un bono y ni siquiera para hacer una obra, sino para pagar gasto corriente del sector público. Exactamente, ese es el problema y por eso hay que reducir el déficit fiscal. ¿Y sirve crecer al 3% anual como se proyecta de acá hasta el 2019-2020? A ver. ¿Alcanzará para no tener problemas? Mira, Argentina viene de 6 años de no crecer, básicamente. El último año de crecimiento de Argentina, en serio... 2011. 2011. Ahí crecimos 6%. En el 2010 crecimos 10%, ¿ok? Esos fueron los dos... Eso explicó el 54%. Obvio, tuvo mucho que ver. Y que todos los oficialismos aquí y allá ganaron. Ahora, Argentina, la verdad que es un país que para sacar al país de la pobreza, del desempleo, para llevarnos a donde realmente queremos estar, tendríamos que aspirar a crecer al 4 o 5% por año, mínimo. Lo que pasa es que Argentina tiene problemas de costos, fundamentalmente una carga impositiva muy fuerte, como pocos países del mundo tienen, sobre todo los emergentes, que eso hace que producir en la Argentina, invertir en la Argentina, sea más costoso que en otros países, más costoso que en Chile, más costoso que en Colombia, más costoso que en Perú o que en México. Y bueno, yo creo que los 3% es lo que creo que es viable. ¿Podemos crecer más? Y bueno, si el mundo, si los planetas se alinean, sí. O sea, si la soja se vuelve a $450 la tonelada, si Brasil crece al 4%, si las tasas de interés siguen muy bajas. Y bueno, ahí puede ser que crezcamos más, pero yo creo que es un tema de Argentina, tiene que bajar sus costos laborales, no salarios, sino todos esos costos que vienen alrededor, tiene que bajar la carga tributaria y tiene que mejorar la infraestructura. ¿Se necesita un cambio en la justicia para que lleguen las inversiones? ¿Es necesario que haya una señal de la justicia como para que lleguen inversiones por esto de la estabilidad jurídica que buscan las empresas? Yo creo que eso ayudaría muchísimo. O sea, yo te diría que muchos países crecen sin una justicia... La justicia tiene que mejorar. Ahora, ¿qué señal te va a dar la justicia? La justicia se firma un contrato. Ese contrato dice que al que invierte, lo que fue en su momento, invierto en, no sé, en hacer una autopista y voy a tener mi peaje que va a ser tantos dólares. De acá a 3 años viene otro gobierno, te cambia la regla del juego. Y bueno, la verdad que el que invierte en la Argentina no está apostando a la justicia de hoy, está apostando a qué va a ser la justicia acá 3, 5, 10 años. Y esos cambios son lentos, o sea, yo creo que con una justicia mejor habría más inversión, creceríamos más, pero esos son el tipo de cambio estructural que lleva mucho tiempo hacer. Quiero, Nacho, que cuentes a dónde va el gobierno con los créditos, porque me parece que hay un foco puesto ahí, porque le voy a pedir la opinión a Miguel respecto a si es viable o no en el contexto en el cual discurre la economía argentina. Sí, en las próximas horas se va a conocer los números de agosto, los créditos hipotecarios. ¿Te acordás que en julio habían sido por 5.085 millones de pesos? Sí. El mes de agosto se dieron más de 7.000 millones de pesos en créditos hipotecarios. Básicamente los SUBA son los caballitos del caballito de batalla del gobierno para la clase media para las elecciones de octubre. Vale la pena decir que el dato hoy es que creció el número de escrituras en la ciudad de Buenos Aires 48,8% en julio, y con créditos el salto fue del 200% respecto a julio del año pasado, que había muy poquito, digamos. En relación a junio, de todas maneras, se produjo una alza del 2,7%, es decir, parecería que está encontrando un equilibrio en torno a las 5.000 y pico de escrituras mes, bastante lejos de las 3.000 de hace 2 años, y un poco más cerca del promedio general de 6.500, 7.000 para la ciudad de Buenos Aires. Ahora, lo de Nacho es, el gobierno va por el crédito hipotecario para la primera vivienda y que eso implique un cambio de humor en los sectores. ¿Estamos como para que esa masa crítica sea realmente importante o va a ser casi colateral frente al déficit habitacional de la Argentina? Bueno, a ver, yo creo que el déficit habitacional es muy grande en la Argentina. Yo creo que las hipotecas ayudan a reactivar el sector, ayudan a que muchos jóvenes, familias jóvenes puedan tener acceso a su primera vivienda. Creo que es un mercado que tiene muchísimo por crecer. Yo en su momento fui presidente del Banco Hipotecario. O sea que el mercado hipotecario lo conozco bastante bien. En su momento, la verdad que había un proyecto muy ambicioso de desarrollar el mercado hipotecario en Argentina. En ese momento se trató de hacer en dólares, pero claro, cuando vino la especificación, todos los que habían invertido en dólares, sobre todo en el exterior, dijeron en Argentina nunca más. Ahora se está tratando, me parece, de reconvertir el mercado, ir hacia
lo que es la UBA, creo que es una muy buena idea, creo que va a ayudar, creo que es un mercado que va a crecer sin necesidad de que el Estado esté poniendo plata, creo que va a haber un crecimiento genuino impulsado por los bancos privados, pero estamos en el comienzo, digamos, ¿no? Lo importante para el que nos está viendo, el crédito atado al UBA es una tasa baja de 3,5, 4, 5, dependiendo si sos cliente o no de un banco, y adicional a eso... Y adicional a eso, digamos, se va ajustando... de valor... Ajustable. Ajustable, que es... Que es básicamente la inflación, es la suba de los precios. Con lo cual, si vas a la hiper, se te dispara. Si vas al 30, tenés un problema. Si se modera y termina en un 5, 8, 7 anual, y tu salario crece eso o un poco más, tenés chance de en 20, 30 o hasta en 40 años como ahora, comprarte tu casa. Exactamente. Yo creo que hay mucha gente joven que la está comprando. Gente más de mi generación tiene miedo porque ve la hiperinflación, pero yo creo que estamos en un sendero de baja de inflación lento, o sea, no es a la velocidad que quiere el central, pero yo creo que de acá 5 o 6 años Argentina va a estar en un dígito y esa gente que está comprando hoy la casa con un crédito indexado, digamos, no creo que tenga problema en pagarlo. Miguel Kigel, como siempre. Un gusto, ¿eh? Gracias por este ratito aquí en la noche. Por favor. ¿La pasó bien? Muy bien. Quien la pasó muy bien fue toda una comunidad, mi ciudad, Las Flores. ¿Cuándo? El sábado por la noche. Y el domingo en particular, ayer, en los actos conmemorativos de los 100 años de la Escuela Normal. Fue el ministro Finocchiaro el sábado, estuvo ayer Gabriel Sanchezín, el ministro de Educación de la provincia. Todo repleto, atestado en Las Flores. Gente de distintos lugares, muy emotivo. Pequeño obsequio a esa comunidad de la cual soy parte. Es esto que van a ver. Permítamelo, es un ratito. ¿Me lo permitís, Belén? ¿Puede ser? Sí, cómo no, Paulino. Bueno, Escuela Normal, la voz de Pilar Corbalán. Lindo video a propósito de esta escuela que vio a muchos de nosotros dar los primeros pasos. Y en ella seguramente el reflejo de muchos tantos otros a lo largo y ancho del país. Con esto nos vamos a la pausa, ya volvemos. Telecentro te trae el mejor combo con 30 megas de internet Wi-Fi. Tenés megas de sobra para navegar, descargar, subir, likear, hashtaguear o viralizar lo que quieras. Además, telefonía fija con 2.500 minutos libres para que te canses de hablar. Y como si fuera poco, más de 60 canales HD. ¿Querés más? Convertimos todas las teles en Smart con acceso directo para ver Netflix, YouTube y Telecentro Play. Todo por solo 1.098 pesos final por mes. Telecentro te conecta todo. Para Sancor Salud, la salud de la familia es todo. Por eso, tenemos las mejores propuestas de salud para planes corporativos. La salud es todo. La familia es todo. Sancor Salud, el grupo de medicina privada que cuida a tu familia. ¿Estás preparado para volver a vivir tu pasión?
Viví todo el fútbol en HD por Telecentro. Cosas rápidas. La primera, el gobernador Beretinlec en Río Negro confirmó que va a haber más cambios en el gabinete después de la salida de la ministra de Desarrollo Social y también otra renuncia en la semana pasada. Hablando de Río Negro, el intendente de Sierra Grande quiere que se instale la central nuclear, esa que por ley la provincia votó el pasado viernes no permitir su instalación pese al convenio firmado en China entre el gobierno argentino con Beretinlec a la cabeza y los representantes chinos. Después, Viviana Fein, la intendente de... Mónica Fein, sí, bien digo, de Rosario, confirmó que no hay aumento del transporte de colectivo hasta el año que viene. Decisión que me parece van a tomar muchos en clima de campaña electoral. No solo el gobierno deja para después del 22 de octubre los aumentos, sino también algunos intendentes. ¿Qué pasa con Michetti en términos de lo que sucede con los fondos de discapacidad? A partir de mañana va a tener a cargo el manejo de las pensiones por discapacidad. Ese tema que generó tanto revuelo en el inicio de la campaña porque el gobierno había decidido recortarlo. En realidad lo había decidido Guillermo Badino, que finalmente va a quedar sin funciones en el Ministerio de Desarrollo porque Michetti no se lo lleva a su órbita. En realidad las pensiones van a estar bajo la órbita de Fernando Andrés. Es un tema más que nada burocrático, pero en el día a día quien va a tener el manejo de esas pensiones es Gabriela Michetti. Esto se anuncia mañana en Casa Rosada. Me encanta. ¿Citan a Moreno indagatoria para cuándo? Sí, para el 14 de septiembre. Esto es en una causa por abuso de autoridad y amenazas por haber irrumpido en una asamblea del Grupo Clarín en el año 2013, así que el 14 de septiembre se verá cara a cara con el juez Canicoba Corral nuevamente. Mirá vos. Donde hubo paso no hay unidad, pero básicamente en Hurlingham se juntan todos. Se juntan todos contra Juanchi Zabaleta, es decir, buena parte del masismo ya dijo que va a apoyar la lista de Cambiemos en Hurlingham. ¿Por qué? Luego de la decisión de Juanchi Zabaleta de trabajar para Unidad Ciudadana, lo que dicen, bueno, tenemos que ponerle un freno a todo esto, más allá de que no haya unidad en Unidad Ciudadana en el propio Hurlingham. Y lo que vos dijiste, que no se juntan tras las pasos, es... Fijémonos lo que está pasando en los distritos donde hubo lucha interna fundamentalmente en cumplir o en Unidad Ciudadana, los perdedosos se van o se quedan en sus casas. Sí, efectivamente. Bueno, ¿qué hizo la fiscal Ochoa? Hoy pidió la elevación a juicio para Mirko Milski, conocido como Niño Orsino, este hacker que en el mes de enero, el 26 y 27 de enero, irrumpió en los sistemas del Ministerio de Seguridad de la Nación y también en un correo oficial de la ministra Bullrich. Bueno, había sido procesado por el juez Sebastián Ramos. Hoy la fiscal finalmente pidió la elevación a juicio oral en orden a los delitos de intimidación pública y en orden a los delitos de amenazas coactivas. Impecable, Lourdes. Gracias. Bueno, nos vamos empezando a despedir. Susana, ¿qué pasó? ¿La producción le pasó factura a Susana por no querer entrevistar a Hubo un audio así de un productor, más precisamente Federico Lebrino, que se enojó con la decisión de la diva de decirle no a Cristina. Dijo, ya tiene 70 años, dijo, inmanejable, ¿qué querés que hagamos? Así lo dijo. ¿De verdad? Sí. Bueno, la pucha. Cristina va a ser entrevistada por Novarecio. Finalmente están puliendo detalles, debo decir, para que vaya a la pantalla de América. Reconoció Del Moro que alguien lo llamó, pero no estuvo claro respecto a cómo. Bueno, en cualquiera de los casos parece que Cristina va a dar alguna nota. Miren lo que es noticia. Que la expresidenta va a dar una nota. Yo creí que la de Marcelo Hugo iba a ser verdad en Facebook. Que pero vos no. te comiste el... Sí, yo... ¿En serio? ¿La mague? No, fue... Bueno, Pablito, ¿qué crees que haga? Fue Martín Bossi. De color. Fue Martín Bossi. Y lo hizo muy bien, además. Sí, es verdad. Bueno, agenda rápido, más allá de Marcelo y Martín, que no es Cristina. Dos cosas. Primero, Marcos Peña y Francisco Cabrera van a estar en CAME, como anticipaba Fabián Tarrío la semana pasada aquí con nosotros. Todo esto será mañana. Mario Negri y Elisa Carrió van a estar en el Instituto Ana Arendt. Sí. Será una foto, efectivamente. Hay reunión de la CGT en las condiciones que con Cancelare decíamos en el arranque del programa, todo esto mañana. Y hay expectativas por las tasas del Banco Central. ¿Habrá algún retoque? Veremos. Mañana es martes. Hay licitaciones secundarias. Bueno, en definitiva, algunos dicen habrá que mirar un poquito de cerca lo que está pasando ahí en el mercado. Foto del día, me parece que coincidimos. ¿Sabés que te miro? Me parece que elegiría tenemos la misma telepatía. A ver. Sí, mirala. Del Po. Mirá, los brazos. Se recuperó 2 sets abajo y ganó 5... 3-2. Ganó 3 sets a 2 en el quinto set.
en un partido apasionante y se metió en una nueva instancia del Jimena Barón feliz. Afortunado en el amor y afortunado en el juego, porque es verdad, con Jimena Barón a full. Y Momo, el nene. Roberto García, con él se quedan como cada lunes a las 22. Chao, pásenlo lindo. Gracias por acompañarnos. Hasta mañana.